Nunca se entendió el sustento, la base realmente de una propuesta de este tipo, una franja informativa que iba a ser impuesta a los medios de comunicación en por lo menos 40 minutos de su programación, según había adelantado el Ejecutivo. Vamos a analizar eso y más hoy aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa. Está con nosotros Enrique Castillo, periodista, analista político. Vamos a conversar con él sobre temas de coyuntura y preocupa, Enrique, la posición que ha tenido el Ejecutivo sobre esto de la franja informativa. Más allá de que finalmente se la tiraron abajo, es cierto, pero ¿qué buscaba el Ejecutivo con una propuesta de este tipo? ¿Cómo estás? Jorge, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, era obvio que, o es obvio que el gobierno tiene serios problemas para manejar todo el asunto de la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Los resultados no son los que ni el país ni los observadores esperan. Hemos visto el triste caso de un chofer de una unidad de servicio público que ha sido asesinado ayer. Entonces, el gobierno, a través del cuarto de guerra, a través de este tema de la difusión de sus noticias, precisamente emanadas del cuarto de guerra, está tratando de dar pasos desesperados que, estimo yo, tienen algunas intenciones que no son solamente las de difundir. Porque para difundir, el gobierno tendría todos los mecanismos, desde el canal del Estado, desde la radio del Estado, desde las conferencias de prensa que puede dar, desde las entrevistas que podría dar la presidenta. O la presidenta, exacto, ¿no? Que nunca da entrevistas y que debería darlas. Que podría dar conferencias de prensa, sumarse a las conferencias de prensa que dan después del Consejo de Ministros. En fin, hay una serie de mecanismos que el Estado y el gobierno en concreto tiene para difundir estas cosas. Sin embargo, hay algo que le molesta. Y lo que le molesta son las críticas a esa o inacción o incapacidad o falta de reflejos frente al tema de la inseguridad. ¿Y cómo quiere aplacarlas? Las aplaca atacando a la Fiscalía, atacando al Poder Judicial, atacando a sus críticos, atacando a los medios, señalando que los medios de comunicación, al difundir las noticias que ocurren con respecto a las acciones de la delincuencia, está promoviendo más delincuencia todavía. Claro, eso es un absurdo, realmente, completamente. No tiene sentido. Es verdad, y eso no se puede negar, la Fiscalía tiene serias deficiencias para el manejo de la lucha contra la delincuencia. Y ha priorizado en muchos casos la lucha política interna en la Fiscalía y el enfrentamiento a lo que significa su trabajo en la persecución del delito. Por otra parte, también es verdad que hay corrupción, también. Menor, mayor, eso le toca a la Fiscalía manejarlo. Claro. Pero es evidente que existen estímulos a los fiscales para no acusar o para dejar de acusar a los delincuentes, que es verdad, en muchos casos salen libres porque no tienen acusación, porque no se presentó la acusación bien. Claro, el Ministerio Público es parte del problema. Y por otro lado, también se acusa a los policías que persiguen a los delincuentes y que a veces los abaten, como en el caso de hace poco, hace una semana, un policía que ha sido condenado a 10 años de prisión por una acusación fiscal. Entonces, es cierto, existe el problema, pero eso no justifica un ataque permanente y diario del gobierno como un objetivo a la Fiscalía. Correcto. Por otra parte, en el Poder Judicial pasa lo mismo. Sentencias curiosas que también dejan a los delincuentes afuera. En fin, y también sucede lo mismo. Es decir, el gobierno, en lugar de atacar el centro del problema y el objetivo del problema, se dedica a atacar a las instituciones con las cuales debería coordinar y, en todo caso, llamar justamente a solucionar esos problemas. Claro, pero Enrique, todo eso no se soluciona ni con propaganda, ni con publicidad, ni con una franja informativa impuesta. A eso es a lo que iba. Es decir, el gobierno equivoca lo que es el manejo y el camino
a lo que ni siquiera es la solución del problema, porque difundiendo las capturas no solucionas el problema. Lo que quiere el gobierno es bajar esa sensación que ellos llaman la percepción de inseguridad. Porque muchas veces hemos escuchado a los ministros señalar que el problema es de percepción. Claro, esa frasecita, ¿no? Percepción de inseguridad, como si todo estuviera en la mente de los peruanos, y no es así. O simplemente como si nosotros estuviéramos, de las noticias que vemos en televisión, asustados e inventamos que el delito ha crecido. Entonces, y los medios de comunicación también son parte de ese grupo de enemigos que el gobierno cree que tiene. Porque como se le critica y se difunden parte de sus ineficacias, entonces el gobierno siente que los medios son sus enemigos. Y el imponer una franja de esa naturaleza es algo así como, me criticas, entonces ahora espérate, en tu propio canal, en tu propia emisora, yo voy a difundir las noticias que yo quiero difundir. Sí, y claro, te las voy a imponer. Claro. Entonces, no es una medida que nace de un consenso, de una lógica que tiene que ver estratégicamente de la lucha contra la delincuencia. No, nace de un malestar y de una reacción hepática y desesperada contra los críticos y por tratar de decir estoy haciendo algo. Eso no tiene sentido. Pero además vamos a dejar de lado el tema de la libre empresa, el tema de la libertad de expresión, claro, el tema de la libertad de los medios a definir sus contenidos. Que también había un problema ahí, así es, la Sociedad de Radio y Televisión, la ANP. De eso se ha hablado bastante. Pronunciado, claro. Yo quiero hablar de la otra parte. Ajá. Porque una iniciativa de esa naturaleza, Jorge, lo que nos está diciendo es esa incapacidad del gobierno a establecer sus propias estrategias de difusión y a ser creativo y a ser masivo. Lo que está diciendo es, me tengo que valer de ti. Pero, oye, ¿y tú no tienes todos tus mecanismos? ¿No tienes todos tus medios? ¿No tienes tus voceros? ¿Qué fue del vocero del Ministerio del Interior? ¿Qué fue el vocero presidencial? Y, o sea, no tienes toda la atención, porque es verdad, cuando se cometen los delitos, es verdad que se difunden los delitos de todas las cámaras de seguridad. Pero también es cierto que cuando se detienen a mafias o se detienen a grupos delincuenciales, la prensa está ahí y lo difunde. Por supuesto. Entonces no puede haber queja de eso. Pero con eso, el gobierno, con esta franja, el gobierno está admitiendo que no es capaz de hacer lo suyo y tiene que colgarse de los demás para que de alguna manera intenten verlo. Y además, Enrique, definitivamente el gobierno tiene problemas de comunicación, lo hemos dicho, la presidenta no habla, el premier Gustavo Adrianzen parece enfrentarse continuamente con los medios, con la fiscalía, con las instituciones que lo cuestionan. Hay un problema de comunicación por parte del Ejecutivo. Pero, a ver, ¿le llamamos problema de comunicación o le llamamos intención de comunicar? Ajá. Es decir, porque tú tienes un problema, pero el problema puede ser ajeno a ti. Puede ser una barrera que otros te imponen. Pero en este caso no es una barrera que nadie le impone al gobierno. Es una claudicación del gobierno para comunicar. Es una falta de intención del gobierno para comunicar. Y Vizcarra salía todos los días y no tuvo que imponer ninguna franja. Claro. ¿No es cierto? Claro. Más allá de lo que Vizcarra hizo tan mal. Claro, bueno o malo, pero... En el tema de la lucha contra la pandemia, pero él daba sus mensajes a la 1 de la tarde y todos los medios se colgaban de ahí. Si la presidenta hablara todos los días o 3 veces por semana, los medios estarían ahí porque estarían interesados en lo que va a decir. Y no solamente en ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero sus intenciones son otras. Es decir, prefiere estar aislada y sola que comunicando, lo cual es una obligación constitucional. Y preocupa lo que ha dicho también Enrique hoy mismo, el premier Gustavo Adrianzen, sobre el equilibrio de poderes. Él ha dicho que se va a buscar fortalecer el equilibrio de poderes. Esta frase suena más como una advertencia. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, de acuerdo. Vamos, Gustavo Adrianzen. Pero en la misma medida que el Congreso de la República articula mecanismos contenidos en el reglamento del Congreso, el Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto. No quiero adelantar nada,
pero no vamos a agotar en ningún esfuerzo, sino en aquellos que permitan efectivamente hacer efectivo el equilibrio de poderes. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros? ¿Es una advertencia? Suena más como eso, pero no lo entendemos realmente. Ni él se ha explicado tampoco. Enrique. Pero es una advertencia que no tiene sustento, ¿no? En todo caso, porque, a ver, muchos han interpretado como que esto es una amenaza de que el presidente del Consejo de Ministros va a plantear una cuestión de confianza. Ajá. Pero el gobierno ya no puede plantear cuestión de confianza. La ley se modificó. Ya no existe la posibilidad de hacer cuestión de confianza por un ministro, por un primer ministro o para salvar un gabinete. Las cuestiones de confianza, según las últimas normas que se modificaron después justamente de la administración Vizcarra, se pueden plantear solamente cuando se trata de una política de Estado que en determinado momento es rechazada por el Congreso y sobre la cual el Ejecutivo hace cuestión de Estado. Que no es este el caso. No es este caso. Este caso es la capacidad del Congreso para poder hacer lo que nunca ha hecho en todos estos años, ¿no es cierto? Y ahora lo viene a hacer, o intenta hacerlo, que es control político. Y sobre el control político, sobre una interpelación a un ministro, no cabe ninguna medida que se plantea como equilibrio de poderes. ¿Podríamos entenderlo, como se dice en términos populares, que el primer Gustavo Adriancén se picó por la interpelación anunciada? Digamos que siente que es una cosa que le afecta al gobierno, porque una censura al primer ministro implica la caída de todo el gabinete. Así es. Y lo que está haciendo es simplemente tratar de reaccionar como quien dice, bueno, si tú me quieres hacer algo así, yo voy a ver de qué otra manera también te la devuelvo. Algo así como con los medios. Me criticas tanto que ahora voy a ver cómo te clavo una franja para que tengas de tu propia medicina, ¿no es cierto? O yo también ahora voy a hablar en tu medio. Entonces es algo así, es decir, me quieres interpelar, me estás planteando una interpelación y de repente una censura, entonces ahora yo voy a decir públicamente que voy a ver el mecanismo para ver cómo o neutralizo o de alguna manera también te hago ver mi malestar. Claro. Pero como te digo, los medios o quienes hayan interpretado que esto es la amenaza de una cuestión de confianza, no se han percatado de que la cuestión de confianza para defender ministros ya no existe, ya no se puede. Y ya esa ley se modificó, y la modificó este Congreso. Sí, a raíz de lo que ocurrió en el Así gobierno es, del entonces expresidente Vizcarra. ya no se puede plantear cuestiones de confianza por eso. Pero Enrique, en el caso de Gustavo Adriancén hablamos de una interpelación. En el caso del ministro de Salud, César Vázquez, el Congreso va directo a la censura. Dicen que ya fue interpelado en la Comisión de Salud. Lo que toca ahora es una censura. Ahora, eso también hay que interpretarlo, Jorge, con la intención del otro poder del Estado, de ese poder del Estado que tiene 2% de aprobación, o sea, menos que el Ejecutivo, menos que la Presidenta, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también con ese paulatino giro que las bancadas empiezan a hacer para tratar de distanciarse del gobierno con miras a las elecciones del 2026. ¿De qué partido es el ministro de Salud? De APP. De APP. De Alianza para el Progreso. Claro. Que se considera el mayor y mejor aliado del gobierno. Aunque ellos niegan un cogobierno, todo indica que APP está presente y muy presente en Pero el Ejecutivo. al margen de eso, Ajá. van a ser competidores, ¿no es cierto? Claro. Fuerza Popular, la izquierda, Podemos, van a ser competidores de Alianza por el Progreso. Entonces, vamos a ver durante este tiempo no solamente un distanciamiento con el gobierno, y a eso creo que apuntaba apuntó la censura contra Santibáñez y ahora esta interpelación contra Adriancén, sino que también van a apuntar ahora hacia quien también tiene responsabilidades en el gobierno y de quien hay que no solo desligarse, sino tratar de bajarle las posibilidades para la intención de voto para el próximo año. Entonces, los partidos sienten que ahora el gobierno les está ofreciendo oportunidad para ejercer ese control político que no lo han tenido durante todos estos años y que ahora quieren reverdecer para demostrar que frente a ciertos hechos que son realmente condenables, como la muerte de 4 personas por este tema del suero fisiológico,
eso les da la oportunidad de demostrar que son oposición al gobierno, que pueden hacer control político y que pueden entonces amenazar con la censura a un ministro. Claro. Vamos a ver si lo van a censurar. Pero lo que queda claro es que en cualquier otro gobierno, la muerte de 4 personas por este tema hubiera significado la automática censura o la renuncia del ministro y el pedido de renuncia. Definitivamente. Para terminar, Enrique, ¿te preocupa la gran cantidad de partidos que van a participar en los comicios 2026? 41 partidos y tenemos tiempo hasta el 12 de abril para que se apunten unos más. La dispersión del voto, ¿cuánto puede afectar? Me preocupa muchísimo ese tema. Sin embargo, no creo que queden 41 candidatos. Ajá. Lo que nos han presentado es lo que es una propuesta de cédula de votación. Pero, O sábana de votación. así es. Pero yo creo que al final lo más probable es que nos quedemos con la mitad de eso, que es un montón igual, en virtud de las alianzas que se van a hacer y del descarte de algunos candidatos que creen que se les apareció la Virgencita y que es su oportunidad, pero que las encuestas les van a demostrar que no van a llegar a nada. Pero más que eso, más que la intención de voto presidencial, que ya es muy preocupante, me preocupa más la intención de voto congresal. Esa dispersión sí puede generarnos un Congreso que lamentablemente puede tener peores consecuencias que el que tenemos ahora. Y un presidente que va a ser preso de pactos políticos o de pactos de otros intereses que van a hacerse entre pequeños grupúsculos que pueden salir elegidos en el Parlamento por esta dispersión. Peor Congreso que el de ahora, Enrique, hoy. Ahí sí que nos preocupaste, ¿eh? Peor Bueno, Congreso que el de pero ahora. es que hace 5 años y hace 10 siempre decías, este es el peor Congreso de la historia, pero mira cómo hemos ido descendiendo. Gracias, Enrique. No, Enrique Castillo, periodista, analista político, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos